Buen tiempo. Bienvenidos a su espacio de lectura, aprendizaje y reflexión bíblica. Un tiempo devocional para fortalecer su vida espiritual. Mateo capítulo 5. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento si no cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey.
Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Observa. ¿Con qué cosas nos compara Jesús en este capítulo? Haz una lista de las instrucciones que nos da Jesús después de cada frase, pero yo os digo, reflexiona. ¿En qué se está enfocando Jesús al dar cada instrucción en este capítulo? ¿En qué debo enfocarme para poder vivir de acuerdo al estándar que Jesús está poniendo? Estamos en Mateo capítulo 5 y desde el versículo 1 y lo que viene siendo del 5 al 7 es denominado el Sermón del Monte, porque Jesús lo pronunció en una colina cercana a Capernaum. Este sermón probablemente resume varios días de predicación. En él, Jesús proclamó su actitud hacia la ley. La posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Lo que importa es la obediencia fiel del corazón. El Sermón del Monte desafió al orgullo de los líderes religiosos legalistas de ese entonces. Era un llamado a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que como Jesús enseñaban que la obediencia de corazón es más importante que la observancia legalista. Multitudes numerosas seguían a Jesús. Era el comentario del pueblo y todos los discípulos, que eran personas bien cercanas a este hombre popular, o sea Jesús, se vieron tentados a sentirse importantes, orgullosos y ser posesivos. Estar con Jesús les daba prestigio y una oportunidad para obtener riqueza. La multitud estaba otra vez reunida. Pero antes de dirigirse a ella, llamó a sus discípulos a un lado y les advirtió acerca de la tentación que enfrentarían como ayudantes suyos. No esperen fama y fortuna, les dijo Jesús, sino aflicción, hambre y persecución. Sin embargo, les aseguró que serían recompensados, aunque quizás no en esta vida. Habrá momentos que seguir a Jesús traerá consigo gran popularidad. Si no vivimos tomando en cuenta las palabras de Jesús en este sermón, nos hallaremos usando el mensaje de Dios solo para promover nuestros intereses personales. Jesús empezó su sermón con palabras que aparentemente se contradecían, pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice la del mundo. Si quieres vivir para Dios, debes estar dispuesto a decir y hacer lo que para el mundo parecerá raro. Deberá estar dispuesto a dar cuando otros deseen quitar, amar cuando otros odian, ayudar cuando otros abusan. Al hacerlo, un día recibirá todo, mientras los otros terminarán sin nada. Aquí tenemos por lo menos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Vamos a verlas. La número 1. Son un código de ética para los discípulos y norma de conducta para todos los creyentes. Número 2. Contrastan los valores del reino, lo que es eterno,
con los valores mundanos, lo que es temporal. Número 3. Contrastan la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Cristo quiere. Número 4. Muestran que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino nuevo. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. Uno no escoge lo que quiere y deja el resto, sino que debe tomarse como un todo. Describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Así son estas bienaventuranzas de las cuales habló Jesús. Cada bienaventuranza habla de cómo ser afortunado y feliz. Algunas versiones dicen felices o dichosos en vez de bienaventurados. Estas palabras no prometen carcajadas, placer ni prosperidad terrenal. Jesús pone de cabeza el concepto terreno de la felicidad. Para Jesús, felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad sigue a Jesús a cualquier costo. Con el anuncio de Jesús de que el reino se había acercado, en el capítulo 4, versículo 17 fue cuando dijo esto. Naturalmente la gente preguntaba: ¿qué necesito hacer para ser parte del reino de Dios? Jesús dijo que en el reino de Dios las cosas no son como en los reinos terrenales. Debían buscar beneficios y recompensas muy distintas de las que los fariseos y los publicanos estaban buscando. Mucha gente busca felicidad, pero esta fácilmente se desvanece. Muy pocos buscan el gozo de Dios, que nunca se desvanece. ¿Son sus actitudes una copia del egoísmo, el orgullo y las ansias de poder del mundo, o reflejan el ideal que Dios lo llamó? Hágase esta pregunta, mis hermanos. ¿Acaso nuestra actitud será una copia de lo que el mundo nos dice que es felicidad? Recordemos que hoy en día se habla mucho sobre el tú puedes y piensa en ti, no pienses en los demás. Tristemente he mirado últimamente muchos coaches personales o gente que habla de superación personal y literalmente hablan sobre el ser egoísta, o sea, sobre piensa en ti y nada más en ti, no pienses en los demás y quiérete a ti y hazlo tú, ¿verdad? Y pues, mis hermanos, esto es orgullo, también muchas ansias de poder, de busca la felicidad, haz esto y lo otro y obtendrás. Y mis hermanos, ¿acaso nuestra actitud será una copia o realmente, mis hermanos, podemos reflejar ese ideal que Dios nos llamó a buscar? Qué importante es reflexionar en la palabra, ¿verdad? Jesús dijo que nos regocijáramos cuando somos perseguidos. La persecución puede ser provechosa porque, número 1, aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales. Número 2, aleja a los creyentes superficiales. Número 3, fortalece la fe de los que permanecen. Y número 4, sirve como ejemplo a los que vendrán después de nosotros. Podemos ser confrontados al saber que los grandes profetas de Dios sufrieron persecución. Un Elías, un Jeremías, un Daniel. La persecución demuestra nuestra fidelidad. Por ser fieles, en el futuro Dios nos premiará dejándonos entrar a su reino eterno donde no hay más persecución. ¿Se puede ocultar una ciudad en la cima de una montaña? Por las noches su luz se ve a la distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. Ocultamos nuestra luz cuando usted calla, cuando debería de hablar, está ocultando esa luz que el Señor ha puesto en usted. O al hacer lo que todos hacen, al negar la luz, obviamente, al dejar que el pecado empañe nuestra luz, no dar a conocer nuestra luz a otros, no fijarnos en las necesidades de los demás. Sea un faro de verdad, no esconda su luz del resto del mundo. Dios nos dio las leyes morales y ceremoniales para ayudarnos a amarle con todo el corazón. A través de la historia de Israel, sin embargo, estas leyes fueron citadas inexactamente y aplicadas erróneamente.
En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido la ley en una masa confusa de reglas. Cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley de Dios, no estaba sino llevando a la gente a su propósito original. No habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos que a ella estaban sujetas. Jesús no hubiera venido a abolir la ley. ¿Estarían todas las leyes del Antiguo Testamento todavía en vigencia? En el Antiguo Testamento había 3 categorías de ley. Se divide en 3 la ley en el Antiguo Testamento: ceremonial, civil y moral. La número 1, la ley ceremonial estaba relacionada específicamente con la adoración de Israel. Y aquí tenemos una cita donde se encuentra esto, para un ejemplo, ¿verdad? Su propósito primario fue señalar a Cristo Jesús. Estas leyes, sin embargo, dejaron de ser necesarias después de la muerte y resurrección de Jesús. Si bien es cierto que ya no estamos atados por leyes ceremoniales, esto es muy importante, los principios que lo respaldan, o sea, adorar y amar al Dios Santo, son todavía aplicables. Los fariseos con frecuencia acusaban a Jesús de violar las leyes ceremoniales. Número 2. La ley civil era la ley de Dios que tenía que ver con el vivir diario de Israel. Y aquí la cita se encuentra en Deuteronomio 24 del 10 al 11. Por el hecho de que la cultura y la sociedad modernas no son radicalmente diferentes, todas estas directivas no pueden seguirse al pie de la letra. Pero los principios que la sustentan no tienen fin y deben guiar nuestra conducta. Jesús cumplió para dar el ejemplo. En cuanto a la ley moral, como los 10 mandamientos, es mandato directo de Dios y requiere obediencia estricta. Esto es para que veas si tenemos que hacerlos. Se encuentran en Éxodo 20:13, ¿verdad? Como revelan la naturaleza y voluntad de Dios, se aplican todavía hoy. Jesús obedeció la ley moral en su totalidad. Algunos en los grupos eran expertos en decir a los demás qué debían de hacer, pero pasaban por alto lo más importante de las leyes de Dios. Jesús clarificó que obedecer la ley de Dios era más importante que explicarla. Es mucho más fácil, mis hermanos, estudiar la ley de Dios y decirle a otros que la obedezcan que ponerla en práctica. ¿Cómo le va a usted en su obediencia a Dios? Los fariseos eran exigentes y escrupulosos en el cumplimiento de la ley. ¿Cómo puede Jesús razonablemente llamarnos a una mayor justicia que la de ellos? La debilidad de los fariseos radicaba en que se sentían satisfechos obedeciendo la ley en lo exterior, sin permitir que cambiaran sus corazones, o sea, sus actitudes. Jesús dijo que la calidad de nuestra piedad tiene que ser superior a la de los fariseos. Podemos aparentar piedad y seguir lejos del reino de Dios. Él juzga nuestros corazones y nuestras obras. Es en el corazón donde verdaderamente radica la sumisión. Cuidemos nuestras actitudes, que la gente no ve, y las acciones que todos ven. Yo creo que esta es la frase que podemos agarrar, ¿verdad? Cuidemos nuestras actitudes, que la gente no ve, y las acciones que todos ven. Jesús decía a sus oyentes que necesitaban una piedad totalmente distinta, o sea, amor y obediencia. No una versión más intensa de la piedad de los fariseos. Nuestra bondad debe, número 1, proceder de lo que Dios hace en nosotros y no de lo que podemos hacer nosotros mismos. Número 2, estar centrada en Dios y no en nosotros. Estar basada en la reverencia a Dios y no en la aprobación de la gente. ¡Qué tremendo! 4, e ir más allá de solo hechos de cumplir con la ley, amando los principios que la respaldan. Capítulo 5, versículos 21 y 22. Cuando Jesús dijo, pero yo os digo,
no estaba aboliendo la ley ni agregando sus propias opiniones, más bien estaba ofreciendo una explicación completa de por qué Dios hizo tal ley. Por ejemplo, refiriéndose a que Moisés dijo: no matarás, Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los fariseos leían esta ley y, como jamás habían matado, se sentían muy rectos. Sin embargo, estaban tan enojados con Jesús que ya pronto estarían planeando matarlo, aunque no con sus propias manos. Perdemos la verdadera intención de la palabra de Dios cuando leemos sus normas para la vida sin procurar comprender por qué no las dio. ¿Cuándo guarda uno las normas de Dios, pero pasa por alto su verdadera intención? Asesinar es un pecado terrible, pero la cólera es un gran pecado también porque viola el mandato de Dios de amar. La ira, en este caso, se refiere a la amargura creciente en contra de alguien. Es una emoción peligrosa que puede llevar a la pérdida de dominio propio y puede conducir a la violencia, al daño emocional y a una tensión mental creciente y a otros resultados destructivos. La cólera impide que desarrollemos un espíritu agradable para Dios. ¿Alguna vez se ha sentido orgulloso de no haber cometido el error de decirle lo que tenía en mente? Pues yo creo que a alguien, ¿verdad? El dominio propio es bueno, pero Cristo quiere que dominemos también nuestros pensamientos. Jesús dijo que seremos juzgados aún por nuestras actitudes. Cualquier ruptura de relaciones puede afectar nuestra relación con Dios. Si tenemos un problema con un amigo, debemos resolverlo lo antes posible. Somos hipócritas si manifestamos tener buena relación con Dios mientras no tenemos, ¿verdad?, esa relación con otra persona. Nuestras relaciones con los demás reflejan nuestra relación con Dios. Híjole, yo creo que aquí también es una frase tremenda. En los días de Jesús, si alguien no podía pagar sus deudas, iba a la cárcel hasta que la deuda fuera saldada. A menos que alguien pagara la deuda, el prisionero moría preso. Es un consejo sabio resolver nuestras diferencias con nuestros enemigos antes de que su cólera cause más problemas. Sus desacuerdos pudieran no llevarlo hasta el tribunal, pero aún los conflictos pequeños se solucionan más fácilmente si tratamos de arreglarlos de inmediato. En un sentido amplio, estos versículos nos aconsejan a arreglarnos con nuestros prójimos antes de presentarnos delante de Dios. La ley del Antiguo Testamento dice que no se puede tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu cónyuge. Ahí estamos entrando en la parte del divorcio, ¿verdad? Según Éxodo 20:14. Pero Jesús dijo que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona es adulterio mental y pecado. Jesús enfatizó que si el acto es equivocado, también lo es la intención. Ser fiel al cónyuge con el cuerpo y no con la mente es romper la confianza que es vital para un matrimonio sólido. Jesús no está condenando el interés natural en el sexo opuesto, ni el deseo sexual sano. Está condenando el dejar deliberada y repetidamente que la mente se llene de fantasías que serían malas si se hicieran realidad. Algunos creen que si los pensamientos lujuriosos son pecados, pues ¿por qué no consumarlos de una vez? Porque peligroso es en varios sentidos. 1. Sería excusa el pecado en vez de buscar formas de evitarlo. 2. Destruye matrimonios. 3. Es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. 4. Siempre hiere a otro, además de a uno mismo. El acto pecaminoso es más peligroso que el deseo pecaminoso y por eso no debe consumarse. Sin embargo, los deseos pecaminosos son igualmente dañinos a nuestra virtud. Descuidarnos podría traer consecuencias, acciones erróneas y alejamiento de Dios. El divorcio es tan hiriente y destructivo hoy como lo fue en los días de Jesús. Dios quería que el matrimonio fuera una entrega de por vida. Cuando optan por el matrimonio, las personas nunca
deben tener el divorcio como una opción para resolver sus problemas, ni como una forma de escapar de una relación que aparentemente está muerta. En estos versículos, Jesús también está atacando a los que a propósito quebrantan el contrato matrimonial y se divorcian para satisfacer sus deseos lujuriosos contrayendo matrimonio con otra persona. ¿Están sus acciones fortaleciendo su matrimonio o lo están desgarrando? Jesús dijo que el divorcio no es permitido, salvo por causa de fornicación. Esto no significa que el divorcio debiera ocurrir al instante en el que uno se entera de la infidelidad del cónyuge. Uno debiera primero intentar perdonar, reconciliarse y restaurar las relaciones. Debemos buscar maneras de restaurar nuestro matrimonio en vez de buscar excusas para romperlo. En este pasaje Jesús enfatiza la importancia de decir la verdad. La gente rompía sus promesas y empleaba un lenguaje sagrado ligero y descuidado. Mantener los votos y las promesas es importante porque ayuda a establecer confianza y hace posible las relaciones humanas serias. La Biblia condena el hacer votos a la ligera y dar la palabra y no cumplirla, y jurar en vano por el nombre de Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? El juramento es necesario en ciertas situaciones solo porque vivimos en una sociedad pecaminosa que pues engendra desconfianza. Los votos y los juramentos eran comunes, pero Jesús dijo a sus seguidores que no debían jurar, que su palabra debía bastar. ¿Se le conoce a usted como una persona de palabra? La veracidad parece ser algo tan raro que sentimos que debemos finalizar nuestra declaración con un "lo juro". Si decimos siempre la verdad, no tendremos la necesidad de respaldar nuestras palabras con una promesa o con un juramento. Capítulo 5, versículo 38. El propósito de Dios al dar esta ley era ofrecer misericordia. Se dijo a los jueces que el castigo sea acorde al delito. No era una guía para la venganza personal. El de diente por diente y ojo por ojo, ¿verdad? Su propósito era limitar a la venganza y ayudar al juez a aplicar castigos que no fueran ni muy estrictos ni livianos. Algunas personas, sin embargo, estaban usando esta frase para justificar la venganza. Qué tremendo y cómo es bueno saber esto, porque yo he escuchado gente que ojo por ojo, diente por diente para justificar la venganza, pero no, cuando se hizo esta frase de ojo por ojo, diente por diente, era para que los jueces en su tiempo tuvieran una manera de medir el castigo o las consecuencias de los actos malos de alguien, ¿verdad? Algunas personas, sin embargo, estaban usando esta frase para justificar la venganza. La gente todavía trata de excusar sus actos de venganza diciendo: es que estaba cobrándome lo que me hizo. Cuando somos agraviados, con frecuencia nuestra primera reacción es buscar el desquite. Jesús nos dice que deberíamos hacer el bien a los que nos causan daño. No debemos guardar resentimientos, sino amar y perdonar. Esto no es natural, claro que no es natural. Es sobrenatural y solo Dios puede darnos la fuerza para amar como Él lo hace, en lugar de buscar venganza. Ore por los que lo hieren. Para muchos judíos de este tiempo, estas declaraciones eran ofensivas. Un Mesías que daba la otra mejilla no podía ser un líder militar que esperaban que encabezara una revuelta contra Roma. Como estaban bajo opresión romana, soñaban con represalias contra sus enemigos. Pero Jesús sugirió una nueva respuesta a la injusticia. En lugar de demandar nuestros derechos, debemos cederlos. La declaración radical de Jesús dice que es más importante impartir justicia y misericordia que demandarlas. Capítulo 5, versículo 43 y 44. Al llamarnos a no tomar represalias, Jesús nos libra de tomar la justicia en nuestras manos. Al orar y amar a nuestros enemigos, en lugar de buscar represalias, podemos vencer el mal con el bien. Los fariseos interpretaban que enseñaban que se debía amar a los que los amaban y que se instaba a odiar a los enemigos. Pero Jesús les dijo que debían amar a sus enemigos. Si aman a sus enemigos y los tratan con bien, demuestran que Jesús es el Señor de su vida.
Esto lo logran los que dan totalmente o se dan totalmente a Dios, pues, porque solo Él puede librar al hombre de su egoísmo natural. Debemos confiar en que el Espíritu Santo nos ayudará a amar a aquellos por quienes no sentimos amor. ¿Cómo podemos ser perfectos? Aquí vienen respuestas, Número 1, en carácter. En esta vida no podemos ser impecables, pero podemos aspirar a ser más semejantes a Cristo. Número 2, en santidad. Como los fariseos debemos separarnos de los valores pecaminosos del mundo. Eso es algo que se hacían los fariseos y también debemos buscar eso, pero obviamente con todo el amor de parte de Dios que ellos no tuvieron o no buscaban o no tenían, ¿verdad? En madurez. No podemos lograr tener el carácter de Cristo y vivir en santidad, pues de golpe y porrazo, pero podemos luchar por la perfección. Así como esperamos una conducta diferente de un bebé, de un niño, de un adolescente y de un adulto, escuche esto, Dios espera actitudes diferentes de nosotros según nuestro nivel de desarrollo espiritual. En amor, podemos buscar a amar a los demás como Dios nos ama. Uno es si su conducta es apropiada para su nivel de madurez. Perfectos, pero aún con mucho espacio para crecer. Nuestra tendencia a pecar nunca debe de detenernos en el empeño a ser cada vez más semejantes a Cristo. El llamar a todos sus discípulos a la excelencia, a superar el nivel de mediocridad y a madurar en todo, hasta llegar a ser como Él es. Los que se esfuerzan por llegar a la perfección un día lograrán ser perfectos como Él es perfecto. Las lecciones claves del Sermón del Monte. Primero que nada nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué quería decir esto? Previsión en el Antiguo Testamento. ¿Dónde se encontró eso en el Antiguo Testamento? Y nos viene la cita, ¿verdad? Valores mundanos contradictorios. Aquí a lo que va o contra lo que va es contra el orgullo e independencia personal. Recompensa de Dios, el reino de los cielos. ¿Cómo desarrollar esta actitud? Y aquí se encuentra en esta cita, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los que lloran. Y aquí viene otra vez la cita. Se encuentra ahí. Previsión en el Antiguo Testamento, donde también se miró esto. Aquí viene la cita. Valores mundanos contradictorios, pues la felicidad a todo costo. Recompensa de Dios, pues consuelo. Y aquí viene una de las citas donde también nos confirma esto. ¿Cómo pudiéramos desarrollar esta actitud? En el Salmo 51 podemos encontrar cómo también, ¿verdad? Y la cita que está ahí. Bienaventurados los mansos. Previsión en el Antiguo Testamento, en Salmos 37 del 5 al 11. Valores mundanos contradictorios, poder, recompensa de Dios. Ahora, heredar la tierra, la recompensa de Dios, ¿verdad? ¿Cómo desarrollar esta actitud? Pues en Mateo 11 del 27 al 30 ahí viene. Bienaventurados los que anhelan justicia. ¿Dónde se encuentra en el Antiguo Testamento? Isaías 10 del 4 al 5. Valores mundanos contradictorios, pues buscar satisfacer la necesidad personal. ¿Qué recompensa da Dios? Pues una satisfacción completa. ¿Cómo desarrollar esta actitud? En Juan 16 del 5 al 11 y en Filipenses 3 del 7 al 11 nos da la respuesta. Bienaventurados los misericordiosos. En Filipenses 5, 7 aquí nos dice: previsión en el Antiguo Testamento, Salmo 41, 1. Valores aquí que nos dice mundanos contradictorios, pues fuerza sin sentimiento, recompensa de parte de Dios, alcanzar misericordia. ¿Cómo lo desarrollamos esta actitud? En Efesios 5, 1 y 2 nos lo dice. Bienaventurados los de limpio corazón. Según Efesios 5, 8 también viene una cita ahí. Previsión en el Antiguo Testamento, en el Salmo 24 del 3 al 5 y Salmo 51, 10. Valores mundanos contradictorios. El engaño es aceptable, pero no es así. Recompensa de Dios, ver a Dios. ¿Cómo desarrollar esta actitud? Pues en primera de Juan 3 del 1 al 3 nos da la respuesta. Bienaventurados los pacificadores.
1 de Juan 5:9. Previsiones en el Antiguo Testamento en Isaías 57:18-19, Isaías 60:17. Valores mundanos contradictorios, buscar la paz personal sin importar el caos mundial. Recompensa de parte de Dios, ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo lo desarrollamos? En Romanos 12 del 9 al 21 y en Hebreos 12 del 10 al 11 encontramos la respuesta. Bienaventurados los perseguidos, Hebreos 5:11. En el Antiguo Testamento en Isaías 52:13 y 53:12 encontramos también esa previsión del Antiguo Testamento. Valores mundanos contradictorios, compromiso débil. La recompensa de parte de Dios, heredar el reino de Dios. ¿Cómo lo desarrollamos? Pues en 1 de Timoteo 3:12 viene. En su más largo sermón registrado, Jesús comienza describiendo las características que estaban buscando sus seguidores. Llama bienaventurados a las personas que tienen estas características porque Dios tiene reservado algo especial para ellas. Cada bienaventuranza es casi una directa contradicción a la forma de vida típica de la sociedad. En la última bienaventuranza Jesús aún advierte que es un esfuerzo serio por desarrollar estos requisitos, pues provocará oposición. El mejor ejemplo de cada característica se encuentra en Jesús mismo. Si nuestra meta es ser como Él, las bienaventuranzas cuestionan nuestra forma cotidiana de vivir. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este refrigerio espiritual haya fortalecido su fe. Te invitamos a compartir este contenido. Puedes escribir tus dudas en la sección de comentarios. Y para que no te pierdas ninguno de los capítulos, suscríbete a nuestro canal.